¿Qué tal? Soy la profe Calaboquis y esto es Exilio Panadero. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar lo que hay dentro de una harina, con énfasis en los carbohidratos. Empecemos. El almidón es la molécula más abundante dentro de las harinas, representando así la principal fracción. Podemos ver entonces porcentajes que van entre los 70 hasta los 90 en cuanto a contenido de almidón. El almidón se encuentra principalmente en tubérculos, rizomas y granos. Ningún gránulo de almidón es igual a otro, tienen diferentes diámetros y diferentes formas. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos los gránulos de almidón de maíz, de yuca, de trigo y de papa. Los gránulos de almidón de papa son los de mayor tamaño en la naturaleza, ya que ellos pueden llegar a alcanzar diámetros hasta las 100 micras. Cada gránulo de almidón está compuesto de las siguientes características. Ellos poseen un centro, o también llamado ilium, y poseen además unas diferentes capas, que se les denominan capas de crecimiento o lamelas. Ellos tienen una característica fundamental cuando son rotados en un microscopio con luz polarizada. Tienen entonces, se observa un patrón cruzado, oscuro, visto cuando se rotan, de tal manera que esto es lo que se denomina la cruz de extinción. Los mismos gránulos en un microscopio sin luz polarizada entonces no presentan esta llamada cruz de extinción. Les cuento que los gránulos de almidón son muy importantes para los arqueólogos. Ellos siempre están muy interesados en el estudio porque se han encontrado gránulos de almidón en herramientas de piedra, tiestos cerámicos, materiales orgánicos, cálculos dentales y también sedimentos. El almidón a menudo se conserva cuando los restos macrobotánicos de una planta ya no están. Por tanto, proporcionan una herramienta adicional para comprender el uso que hacían nuestros antepasados en relación a las plantas. ¿Y cómo está formado el almidón? El almidón es un polímero de muchas glucosas. Ellas sencillamente se unen a través de lo que llamamos un enlace O-glicosídico. Veamos en qué consiste. Para ello, una molécula de glucosa se une a otra molécula de glucosa para dar origen entonces a lo que es un disacárido. ¿Cómo ocurre esto? Veámoslo de cerca. El carbono 1 de este monómero tiene un grupo denominado OH y se une al carbono 4, que también tiene otro grupo denominado OH. Ocurre aquí una reacción que se denomina condensación o deshidratación, en la cual se pierde entonces un oxígeno y dos hidrógenos para generar una molécula de agua. De tal manera que estos monómeros quedan unidos a través de un átomo de oxígeno y por ende es que a este enlace se le denomina enlace O-glicosídico. Veamos de cerca una molécula de glucosa y cómo se enumeran sus átomos de carbono. En principio, veamos entonces lo que es una glucosa en su forma lineal, abierta. Comenzamos entonces por el extremo reductor de este azúcar, que es un aldehído, y este carbono es el denominado carbono 1. A partir de aquí, entonces, se siguen enumerando hasta llegar al carbono número 6. En la naturaleza podemos encontrar entonces residuos de glucosa tanto en forma lineal como en forma cíclica, en forma cerrada. Veamos entonces en el caso de las formas cíclicas cómo se nombran. Los átomos de carbono son las esferas grises más grandes, los de oxígeno las esferas rojas y los átomos de hidrógeno son las esferitas grises pequeñas. Entonces comenzamos por el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es importante entonces conocer esta numeración para entender los enlaces que se establecen entre las glucosas para formar la molécula de almidón. A su vez, el almidón entonces está formado por dos tipos de polímeros o azúcares, la amilosa, que representa el 25%, y la amilopeptina, que representa el 75%. La amilosa es una cadena lineal, es un polímero lineal de moléculas de glucosa que se van uniendo unas a otras a través de lo que acabamos de estudiar, es decir, un enlace O-glicosídico alfa 1,4, es decir, el carbono 1 de un anillo con el carbono 4 del próximo anillo de glucosa. La amilosa puede contener entre 2000 a 2500 residuos de glucosa, por tanto es una molécula pequeña, compacta y ordenada. Y cuando uno observa entonces la forma tridimensional de esta molécula,
apreciamos que ella tiene la tendencia a formar un helicoide. La amilopeptina, por su parte, también está formada por polímeros lineales alfa 1,4 que se unen ahora unos con otros. Y esto lo hacen entonces a través de un enlace que se llama enlace alfa 1,6, porque involucra el carbono 1 de una de las cadenas con el carbono 6 de una de las glucosas de la siguiente cadena. La amilopeptina es una molécula que puede llegar a contener entre 5.000 a 20.000 moléculas de glucosas individuales. Por tanto, es una molécula muy grande y no muy compacta. De tal manera que cuando uno observa entonces esta molécula tridimensionalmente, ella va a tener una especie de forma de abanico muy ramificada. Acá observamos la ultraestructura de un grano de almidón. Observamos entonces el ilium o centro de este grano y las diferentes capas de crecimiento que están alrededor de este ilium. Cada capa que se observa acá es una capa de amilopeptina y entre capa de amilopeptina y capa de amilopeptina existen entonces capas de amilosa. Veamos esto en detalle. Si este gránulo lo cortamos a la mitad, extraemos una pequeña sección y la amplificamos, ¿qué es lo que veríamos? Bueno, el depósito de capas de amilopeptina conjuntamente con capas de amilosa, amilopeptina, amilosa y amilopeptina, y así sucesivamente. A las capas de amilopeptina se le denomina fase cristalina, a las capas de amilosa se denomina capa amorfa. Esto entonces constituye un arreglo helicoidal. El origen de estos anillos de crecimiento no está aclarado por la ciencia, aunque hay algunos científicos que dicen y han demostrado que pueden provenir de las fluctuaciones durante el crecimiento del gránulo de almidón. Y no podemos dejar de mencionar a estas moléculas maravillosas, polisacáridos también, denominados pentosanos, silanos, pero que genéricamente se les conoce con el nombre de hemicelulosa. Ellos representan dentro de lo que son los polisacáridos de una harina el 3%. Son unas moléculas muy interesantes porque ellos tienen la capacidad de absorber agua en cantidades superiores a 10 veces su propio peso. De tal manera que se ha demostrado que más del 20% del agua en las masas de harina de trigo está asociada con estos pentosanos solubles. La presencia de ellos entonces va a originar un aumento de absorción de agua, una disminución del tiempo de amasado. Esto va a permitir mejorar el volumen del pan y su textura. La temperatura afecta severamente a los gránulos de almidón. Veamos, gránulos a temperatura ambiente, su morfología redonda perfecta. A 50 grados aún se les puede ver redondos. A los 60 grados ya comienzan a romperse algunos gránulos y a liberar su contenido. Principalmente lo que primero sale son las moléculas de amilosa. A los 70 grados aún se pueden observar algunos gránulos más o menos completos, han cambiado su morfología, y a los 80 grados ya no podemos observar ningún gránulo de almidón, y esto es lo que corresponde a la gelatinización del almidón. En la panificación los azúcares cumplen funciones muy importantes, contribuyen al sabor del pan, contribuyen como sustrato para las levaduras durante la fermentación, un papel importante en cuanto al color de la corteza y también influyen sobre la textura y el aspecto del producto final horneado. Para finalizar, veamos entonces cuáles son las funciones que el almidón cumple en panificación. Fuente de azúcar para la fermentación. Proporcionan una superficie para unión con el gluten. Ellos se gelatinizan en el proceso, como acabamos de ver, con la temperatura y su aumento, y se transforma así esto en una masa flexible que va a ser difícil de desintegrar. Diluyen el gluten y esto es importante para dar consistencia adecuada a la masa. Ellos también al gelatinizarse absorben agua, toman agua del gluten y esto por supuesto va a contribuir a formar una estructura permeable a los gases y así de esta manera se va a evitar que cuando el pan salga del horno y se nos enfríe se reduzca drásticamente su volumen. Y finalmente también tiene un efecto negativo ya que contribuyen al envejecimiento del pan. Espero que esta información haya sido útil para ti y si te interesan estos temas panaderos, te invito a suscribirte al canal, así contar con tu presencia y tu participación de todos los temas y contenidos de los cuales estaremos conversando. Así que nos vemos en una próxima entrega recién salida del horno. Gracias.